El siguiente proyecto tiene por propósito el crear una agenda con Flutter que integre SQLite y la API de Google Maps. Primero tendremos un inicio sesión en donde si presionamos este botón nos mandará un registro de usuarios. Ponemos primero nuestro usuario. Contraseña. Nombre. Apellidos. Y un correo. Nos vamos a registrar y nuestros datos se guardan en la aplicación. Ahora intentamos iniciar sesión. Y nos dará la bienvenida con nuestro usuario. Como en este momento no tenemos tareas asignadas, nos aparecerá una leyenda que dice que no tenemos tareas pendientes. Daremos a agregar una tarea. Agregaremos una tarea. Presionamos agregar y automáticamente se nos agrega la tarea. Si regresamos al inicio, vemos que aquí tenemos la tarea pendiente, pero no tenemos ninguna fecha asignada. Así que regresamos al mismo apartado y en este apartado en donde viene un calendario con un lápiz, damos clic. Nos manda a la sección de planificación de tareas, seleccionamos la tarea que queremos planificar y podremos seleccionar la fecha y hora. Pondremos la fecha y hora del dispositivo en la que queremos asignar la tarea. Y se accionará la API de Google Maps, la cual nos permitirá seleccionar la ubicación de nuestra tarea. En este momento nos detecta que estamos en este lugar a través del emulador. Yo asignaré la tarea en este lugar y la confirmaré. Damos confirmar y automáticamente se asignará la tarea. Vemos que como la tarea está a punto de caducar, es decir que la hora ya está a punto de vencerse, nos mandará una notificación donde nos avisará que nuestra tarea está a punto de caducar y nos dirá a cuánto distancia en metros estamos de la tarea en la que hemos asignado a través de la API de Google Maps. Podremos regresar. Regresamos y vemos que ya está asignada con la fecha en la que le pusimos. Vamos a volver a modificar la tarea. Vamos a modificar. Pondremos que la tarea se va a cumplir a las 11:47. Ok. Voy a dar fecha y hora. Una vez más esperamos a que nos localice. Moveremos la ubicación. Pondremos de este lado. Daremos asignar, confirmar selección. Y nos actualizará lo que es nuestra fecha. Daremos regresar. Regresaremos. Y vemos que se nos accionará un botón, la cual nos permitirá marcar la tarea como completada. Marcaremos como completada. Y vemos que aunque actualicemos la aplicación, no se nos va a desaparecer nuestras cosas, ya que estamos usando la base de datos de SQLite. Volveremos a recargar la aplicación. Vamos a salir. Esperar los permisos. Ya recargada la aplicación, volveremos a loguearnos. Y veremos que todo se guardó a través de la aplicación de la base de datos de SQLite. Por lo que aún así cerremos la aplicación, reiniciemos el dispositivo, reiniciemos la aplicación, es que nuestros datos van a mantenerse aquí.
Bueno, detendremos la aplicación. Cerraremos el emulador y veremos lo que contiene el código. Esta aplicación contiene todos estos archivos de código, en donde el archivo tarea.dart es un apoyo que utilizaremos para poder estructurar lo que es nuestra tarea. En este caso vemos que se guarda con un ID, con un nombre o la descripción de la tarea, con una fecha, un booleano que nos ayuda a saber si está completado o no, el ID del usuario al que se le va a asignar la tarea para tener una tabla relacional en el SQLite. Tenemos el double de latitud y longitud, que son las coordenadas que nos arroja Google Maps o la API de Google Maps. Y de este lado podemos hacer el llamado de la clase tarea con pues los atributos que son requeridos. En este caso podemos observar que el atributo de completado va a ser por predeterminado en falso, ya que si asignamos una tarea damos por hecho que no la hemos completado. Y el atributo de fecha, latitud y longitud carecen del atributo o del denominador requerido, ya que al asignar una fecha no estamos dándole desde un principio lo que es la fecha en la que, perdón, al asignar una tarea no estamos dándole desde un principio la fecha y lugar en el que vamos a hacerlo. Eso es hasta que planificamos. Entonces lo único que requeriremos sería el ID de la tarea, el nombre y el ID del usuario. El ID de la tarea se generará automáticamente a través de SQLite. Este es el archivo que conecta a la base de datos, que se llama db-helper. Importamos nuestra librería del SQLite e iniciamos la conexión. De este lado le damos la iniciación de lo que es la base de datos, para que en caso de no tenerla, la cree, donde es dbusuarios.db. También creamos, en caso de no existir, nuestras tablas. Vemos, esta es la tabla en donde se registran los usuarios. Tenemos el atributo del ID del usuario como clave primaria y se va en un autoincremento para no tener que asignarlo nosotros. El usuario, la contraseña, el nombre, sus apellidos y el correo. También tenemos la tabla en donde se registran las tareas. Tenemos el ID, que también es una llave primaria que se incrementa automáticamente. Tenemos el nombre de la tarea, la fecha en la que se le va a asignar, si está completado o no. Como no tenemos un booleano en SQLite, utilizamos un entero para poder hacer lógica a través de 1 y 0. La latitud y la longitud de la tarea, de la ubicación de la tarea. Y nuestra clave foránea que nos relaciona nuestra tabla de tareas con la de los usuarios. Tenemos de este lado la función para insertar los usuarios, en donde insertamos en la tabla usuarios todos los datos del usuario, contraseña, nombre, apellido y correo. La función para validar que un usuario exista a través de su usuario y su contraseña dada. La función para insertar una nueva tarea o crear una nueva tarea, donde la registramos con el nombre de la tarea, la fecha sin asignar, el completado por default y el ID del usuario. La función para obtener todas las tareas relacionadas con un usuario. Esto para que al ingresar a la aplicación no nos muestre las tareas de otros usuarios. La función para actualizar la tarea al momento de asignar una fecha o la ubicación del mapa. La función para eliminar la tarea. La función para obtener el nombre del usuario a través del ID. Esto nos servirá para dar la bienvenida cada vez que inicie sesión el usuario. La función para obtener la ubicación de la tarea. Esta es utilizada para poder asignar la notificación y que nos calcule la distancia a la que estamos.
Pasando con el archivo main, tenemos lo que es lo principal. Vamos a importar lo que es nuestro archivo de inicio M y registro, que son las ventanas consiguientes o subsecuentes a lo que es la ventana de inicio de sesión. La de registro es la que nos ayudará a crear nuevos usuarios, y la de inicio M es la que nos da la bienvenida con nuestro usuario y la lista de tareas. Importamos la base de datos para poder verificar que el usuario exista. Ponemos un hash leaf para poder guardar la contraseña y comprobarla a través de cifrado SHA-3 y no tener que estar trabajando con la contraseña en la aplicación, sino que todo sea a través del cifrado. Dart Convert, que nos apoyará para usar la librería de cifrado, y nuestra aplicación de notificación de servicios, esto con el propósito de iniciar el servicio de notificaciones al momento de que corra la aplicación. Como necesitamos el uso de las notificaciones, lo primero que vamos a hacer es llamar a las notificaciones a través de notificationservice.init. Ejecutamos la aplicación y dentro de lo que es la pantalla principal vamos a poner lo que son los text field del usuario y de la contraseña, nuestro mensaje de iniciar sesión, bienvenido, por favor ingresa tus datos, un label text, que es el texto que aparece de fondo en nuestras cajas de texto para ingresar los datos, y de este lado está toda la lógica que se hace para poder loguearse, en donde comprobamos que, asignamos en una variable lo que es el texto para poder pasárselo a la función de la base de datos, que comprueba que sea igual a la cadena del usuario y de la contraseña. De este lado convertimos lo que es la contraseña ingresada por el usuario a lo que es SHA-3 y llamamos a lo que es nuestra función para validar que sí sea existente el usuario, y en caso de que nos retorne algo, significa que existe y todo está correcto, por lo tanto pasará a la siguiente ventana transfiriéndole lo que es el ID del usuario, y de no ser correctas las credenciales nos mostrará un mensaje de error. Por último tenemos lo que es el botón flotante para lo que es agregar a los nuevos usuarios. Si vemos el archivo que es el del módulo de registro, tenemos más de lo mismo, en donde importaremos nuestra base de datos y nuestra librería para para cifrar lo que es nuestra contraseña. Los text fields correspondientes a cada uno de los campos, el nombre del usuario, password, el nombre de la persona, su apellido y su email. Tendremos lo correspondiente para cada una de las cajas de texto. De este lado, al igual que lo hicimos con el login, transformamos lo que es la contraseña al cifrado de SHA-3. Y ya con los datos y la contraseña cifrada es lo que le damos a la función de insertar usuario de nuestra base de datos. Y después de hacerlo, le mostramos al usuario un mensaje en donde le indicamos que el registro fue hecho con éxito. Y regresamos a lo que es el login de nuestra aplicación, la pantalla principal. Después de loguearse está la pantalla de inicio donde se da la bienvenida al usuario. Usamos la librería de intl.dart con el propósito de mostrar las fechas de las tareas y manejar las funcionalidades del botón para completar las tareas. La ventana 1, que es la ventana en donde vamos a poder agregar tareas a nuestra aplicación. El archivo que contiene todos los atributos de que es una tarea, la cual es tarea.dart, nuestra base de datos y nuestro main para regresar en caso de que queramos salir hasta el inicio de sesión.
nuestra ventana recibe el usuario que fue logueado desde el inicio o de la pantalla del inicio de sesión. Tenemos una variable de nombre para poder manejar la bienvenida del usuario y una lista que es un arreglo de la variable tareas con el propósito de vaciar todas las tareas existentes en esta misma y mostrarlas posteriormente. Al iniciar nuestra aplicación, o bueno, nuestra pantalla más bien, obtenemos el nombre del usuario de la base de datos a través de nuestra función que está de este lado, en donde llamamos a la función de la base de datos getUsuario nombre by ID y le pasamos el ID del usuario logueado. También obtenemos todas las bases de datos que están, todas las tareas en la base de datos asociadas a ese usuario. De este lado podemos ver cómo funciona el código. Igual le pasamos lo que es el ID y nos va a retornar los campos completos, en donde únicamente vamos a requerir lo que es el nombre, la fecha y si está completado o no. Ordenamos las tareas por fecha de este lado para que podamos poner la que está a punto de caducar al inicio. Esta es la función para actualizar lo que es las tareas. Si se necesita al momento de actualizar la tarea como completado, necesitamos actualizarla a la base de datos. Esta función booleana nos indica si una tarea ya ha caducado o no. La función para marcarlo como completado, las tareas, en caso de marcarse completado, pues ya sabemos que se tachan. Y lo que es la estructura de nuestra ventana, en donde le damos la bienvenida de este lado con la variable de nombre, que contiene al usuario que se ha logueado. En caso de que la lista de tareas esté vacía, entonces nos va a mostrar que no tenemos pendientes por el momento. De no ser así, de contener algunas tareas, lo que es la lista, entonces nos hará un list view que contendrá todas las tareas. Ya pondremos el nombre de la tarea, la fecha de la tarea en el formato año, mes, día. De este lado hacemos la lógica para tachar las tareas en caso de que estén completadas. Si no se ha completado, vemos que se desactiva el botón de completar tareas, ya que no están caducadas todavía. Y de aquí navegamos a lo que es la siguiente ventana, que es nueva ventana para agregar tareas. Y lo que es la ventana salir para poder regresar al inicio de la aplicación o a la pantalla de iniciación. En la ventana 1 podremos ver lo que es la sección para agregar tareas. De la misma forma vamos a agregar la base de datos, el archivo de la base de datos, la ventana anterior para poder regresar a ella, el archivo de tarea que contiene la estructura de nuestras tareas y la ventana que le siga a esta, que es la de la planificación. De igual forma vamos a pasar el ID del usuario para poder tener un control de la base de datos, de todas las operaciones. Al inicio vamos a cargar lo que es nuestras tareas, consultándolo desde la base de datos. Esa es la misma función que se agregó en la otra ventana. Esta es la función para poder agregar tareas a lo que es al usuario. En el lugar llamamos la función de insertar tarea, que está en la base de datos. Le mandamos lo que es el texto contenido en la caja que ingresó el usuario. Esta es la fecha, lo vamos a asignar como entre comillas, ya que no tenemos una fecha clara todavía asignada a la tarea que agregamos
Tenemos un booleano, que esto es lo que marca si la tarea está completada o no. Le ponemos 0 como de default. Y lo que es el ID del usuario. Después de hacer esto, limpiamos lo que es la caja de texto para agregar tareas. Y actualizamos nuestra lista de las tareas que se muestran en nuestra ventana. De este lado también tenemos lo que es el botón para poder eliminar las tareas. Vemos que llama la atención a la función delete tarea. Y de la misma forma, de la lista que tenemos mostrando en pantalla o en la ventana, vamos a remover la tarea que hemos visto. Aquí tenemos la estructuración de lo que es la ventana, de los componentes gráficos. Aquí tenemos lo que es el mensaje de qué hace. Aquí tenemos la caja de texto para poder agregar la tarea. El botón para poder, agregar las tareas. Para regresar a la ventana anterior. El botón para asignar las tareas. Aquí tenemos la lista de las tareas. La lógica de lo que es el botón para eliminar la tarea. Pasando a lo que es la ventana de planificación. De este lado es donde se van a seleccionar las tareas que queremos planificar con fecha y hora. Y la asignación de la ubicación del mapa. De la misma forma le estamos pasando lo que es el ID de la tarea, del usuario. Tenemos nuestra lista de tareas y nuestra iniciación con la base de datos. Cargamos principalmente las tareas disponibles para el usuario. Aquí es donde vamos a poder llamar a lo que es nuestra ventana de la asignación del calendario, donde le vamos a pasar la tarea específica que se va a modificar. Si la tarea se ha actualizado, vamos a ver que se va a actualizar esta tarea en la base de datos. Del lado de lo que es la ventana tenemos lo que es el título del app bar. Y lo que es el botón para poder navegar a lo que es la ventana de regreso. Aquí tenemos la lista de tareas que fue consultada de la base de datos. Y nuestro botón para poder seleccionar la fecha. Recordemos que al hacer clic nos va a mandar a lo que es una ventana que es la del calendario, que la tenemos de este lado. Esta es la ventana que nos permite seleccionar la fecha y la hora. Tenemos lo que es el Table Calendar, que nos permite seleccionar la fecha de forma más visual, presentándonos un calendario en la ventana, como lo vimos. Nuestras tareas, nuestra estructura de tareas, nuestra base de datos. Y la siguiente ventana, que es la del mapa. De este lado vemos que esta propia ventana va a recibir la tarea que le hemos mandado en específico, que hemos seleccionado. Y el usuario, el ID del usuario. Vamos a inicializar lo que es el día, la fecha y la hora. La base de datos. Vamos a inicializar lo que es la fecha y la hora de la asignación o de la tarea. Tenemos un método para saber cuál es la tarea que está seleccionada en caso de que seleccionemos una nueva al tiempo real. También lo tenemos con el de la hora. De este lado está la función para poder almacenar o actualizar la tarea de la base de datos, donde vamos a verificar cuál es la fecha ingresada por año, mes, día, hora y minuto. Vamos a crear nuestro widget de tarea y se lo vamos a pasar a la base de datos de este lado con update tarea.
Y después de seleccionar y guardar lo que es nuestra tarea, o bueno, actualizarla en la base de datos, automáticamente nos va a abrir la ventana que es la del mapa, en donde le vamos a pasar la tarea en específico, el ID del usuario y la fecha que se ha seleccionado. Aquí está la construcción de nuestra ventana, en donde tenemos nuestro calendario y tenemos el botón para seleccionar la hora y el botón para poder guardar fecha y hora y pasar a la siguiente ventana. Después de seleccionar la fecha y hora, nos va a mandar a la ventana del calendario que tenemos de este lado. El calendario, perdón, del mapa, en donde utilizaremos la librería de Google Maps Flutter, que nos dará acceso a lo que es la API de Google Maps. También utilizaremos Geolocator, esto con el propósito de que al iniciar la API de Google Maps detecte la ubicación del dispositivo. Utilizaremos también la estructura de la tarea, la base de datos y la ventana anterior, a la que vamos a llegar, que es la de las tareas, la lista de las tareas que queremos planificar. Y mandaremos a llamar ahora sí lo que es nuestra servicio de notificaciones. De este lado recibimos lo que es la tarea, el ID del usuario y la fecha que hemos seleccionado de la ventana anterior. De este lado inicializaremos lo que es la API de Google Maps. Podemos pasar unas coordenadas de inicio. Y como nosotros no queremos que inicie en esta posición, que es San Francisco, utilizaremos nuestra función que es determinar posición, la cual no hace más que determinar la ubicación en la que está el dispositivo a través del GPS. De este lado verificamos que la aplicación tenga los permisos correspondientes para poder acceder a lo que es la ubicación. Aquí es donde obtenemos la ubicación en la que se encuentra el dispositivo y vamos a actualizar lo que es la ubicación de la API y de la vista aérea que tiene la API de Google Maps para que nos muestre exactamente dónde estamos. Aquí podremos tener esta función para que detecte cuál es la localización que hemos seleccionado en el mapa y nos ponga el marcador. Y de este lado es donde guardaremos nuestra ubicación en la base de datos y haremos el servicio de notificaciones, o mandaremos a llamar el servicio de notificaciones. Mostramos el código, la ventana de texto en donde nos pide confirmar que la ubicación es correcta. Si le damos cancelar, pues se cerrará la ventana. Sin embargo, si le damos confirmar, aparte de cerrar la ventana, mandará a llamar lo que es nuestra aplicación, nuestra base de datos. Aquí vemos que si confirmamos, entonces vamos a actualizar lo que es la latitud y longitud de la tarea. Y con estos nuevos datos vamos a actualizar lo que es la tarea en nuestra base de datos. Y aquí es donde llamamos a lo que es la notificación. Vamos a pasarle lo que es el ID, el título de la notificación, el cuerpo que se va a mostrar dentro de nuestra notificación, que es nada más que el texto después de desplegarla. Y le pasaremos lo que es la fecha para que se pueda programar esta notificación. Y vamos a ponerle cuánto tiempo antes queremos que suene o que llegue la notificación. En este caso le diremos que son mínimo 15 minutos antes de que venza la tarea. Y le pasaremos el ID del canal en lo que se va a mostrar la notificación de la tarea. Por último, esta
después de asignar todo y llegar la notificación, cerrará lo que es la ventana y regresaremos a lo que es la ventana de planificación de las tareas. En caso de que no se haya seleccionado una ubicación, le pedirá al usuario que de favor haga la selección de ubicación correspondiente. De este lado vemos cómo se construye lo que es la ventana del mapa, donde en el body tenemos lo que es el Google Maps, el Map Controller para saber la vista o el posicionamiento de la cámara. De este lado vemos cómo lo asignamos. El zoom corresponde a qué tan cerca o qué tan lejos va a aparecer la cámara inicialmente. Podemos acercarle o alejarle, ya sea dependiendo de nuestro gusto. Y vemos que al momento de tocar en la pantalla es que va a seleccionar lo que es la función que detecta en qué lugar hemos puesto nuestro marcador de posicionamiento. Aquí es donde nos actualizará la posición que hemos marcado en el mapa. Y la ventana que nos va a pedir la confirmación de si estamos seguros que es la posición correcta. Y pues eso sería todo.